Pues continuando con estas entrevistas aquí en Alcanzando el Conocimiento de este primer Congreso Internacional de Mejores Prácticas para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, estamos con otra de sus organizadoras y principales impulsoras. Ella es la maestra Rosa María Álvarez, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias, bienvenida. Gracias por la invitación. Si nos puedes decir, Rosa María, ¿en qué etapa estás de la investigación? ¿Cómo empezaron? Ya nos dijeron algunos elementos, pero algunos que hayan faltado para estar en el momento que estamos y qué hace falta para que esto se pueda convertir en una política pública y en una ley. Bueno, la ley ya existe y realmente el hecho de que existan leyes que intentan prevenir y atender la violencia contra las mujeres nos ha dado por resultado que el conocimiento de que no es suficiente la ley. Se requieren muchos otros elementos, sobre todo culturales, para erradicar efectivamente la violencia contra las mujeres. Es un asunto cultural y yo diría que ahí el derecho ha sido una pieza fundamental para mantener esa discriminación hacia las mujeres en la familia, en el entorno familiar. Porque, bueno, basta identificar todas las causas de discriminación de las mujeres en el ámbito familiar para darnos cuenta de que el derecho ha sido una pieza fundamental para mantener ese estatus que recientemente en el tiempo, estoy hablando de 1990, tanto en el nivel internacional como en el nacional nos dimos cuenta de que la violación de los derechos humanos no era un asunto solamente de autoridades que violaban los derechos de los particulares, sino que era un asunto también que partía de las relaciones familiares en donde se daban las más crudas relaciones de violencia en un ámbito donde debiera ser el más protector de sus miembros. Nos fuimos dando cuenta de que no era así, que en la familia se daban las prácticas de violencia más importantes para el ser humano porque se daban en los miembros más débiles de la familia, que generalmente es la mujer y por supuesto que los hijos. Y sobre ellos se ejercía este poder de imposición de una cultura vertical. Alguien tiene la posibilidad en la familia de dictar las normas y no solo de dictarlas, sino de aplicarlas aún con la violencia, por medio de la violencia. Y el Estado se mantenía al margen porque pensaba que en el ámbito familiar no era de su incumbencia intentar cambiar esas relaciones de poder. Y lo que decías, ¿no? Que este dicho que hasta la fecha se usa mucho, que la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Así es, entonces ni el Estado, ni las autoridades, ni nadie podía intervenir al interno de la... Ni podía ni quería, ¿no? Intervenir. No querían intervenir porque suponían que los mecanismos de control que la propia familia podía establecer iban a ser suficientes para evitar estas prácticas violentas, pero se vio que no fue así. Es ahí donde se vio impelido el Estado a participar en la conformación para evitar estas prácticas violentas. Y se empezaron a hacer leyes, tanto a nivel internacional, normas internacionales, como fue la Declaración de la Violencia contra las Mujeres, que se dio en 1993 por la Organización de Naciones Unidas. Y luego ya en nuestro país, pues uno de los primeros lugares donde se legisló sobre la violencia familiar pues fue el Distrito Federal. Justamente fuimos pioneros en el tratamiento legislativo de la violencia contra las mujeres, en este caso en el ámbito concreto de la familia. Y ahora, ¿qué se ha logrado con esto? Porque si bien pues ustedes están más o menos transmitiendo este modelo
lo que ya se hace aquí en el Distrito Federal, pues a muchos estados de la República y a través de estos protocolos, pero es un problema cultural y de multifactorial. Multifactorial, exactamente. Son muchos los factores que influyen y uno de los factores más importantes es justamente el cultural. Tenemos una cultura de discriminación y de sumisión de las mujeres dentro de una sociedad patriarcal. Entonces, esos son los términos culturales que tenemos que ir revertiendo y claro, es un problema no fácil de resolver ni en una ni en dos generaciones, es un asunto de educación que se tiene que educar a la sociedad en la resolución de sus conflictos a través de otros medios que no sean la violencia. ¿Y cómo ves, cuál es la perspectiva? Tú comenzaste a trabajar en esto más o menos en la década de los 90. Antes, quizá antes, desde los 80 y bueno, era un tema que pues realmente no tenía mucho impacto porque bueno, las leyes son para todos y se aplican para todos, pero se nos olvida un pequeño detalle, que no todos tenemos las mismas posibilidades de ejercer nuestros derechos porque no los ejerce igual un varón que una mujer. Y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta. O sea, ya en las leyes no había equidad, empezando por ahí. No había equidad porque el mito de que la ley es para todos, pero no todos estamos en las mismas condiciones para ejercer los derechos que las leyes nos otorgan. Ese es el punto nodal de la problemática. Yo puedo tener todos los derechos que la Constitución atribuye a todas las personas en este país, pero si no tengo los instrumentos para hacer efectiva esa norma, pues es como si no tuviera el derecho. Y de hecho, justamente en el caso de las mujeres, pues se vio la necesidad de equilibrar esa disparidad entre el ejercicio de los derechos de hombres y de mujeres. Tan es así que hasta cuándo tuvimos el derecho al voto las mujeres. Sí, bueno, tardísimo. Dentro del concierto internacional fuimos de los últimos países en Latinoamérica de otorgar el voto a las mujeres. Entonces, esa es parte de la formación de la ciudadanización de las mujeres. Y en ese aspecto, pues todavía hay muchísimo que hacer. Y uno de los aspectos más importantes por hacer es la erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, no nada más en el familiar, que fue el que primero percibimos como problema, sino en el resto de los ámbitos sociales. ¿Y qué han encontrado? Por ejemplo, la mujer es más, en el ámbito familiar, es más tiene más violencia en las ciudades pequeñas, en los pueblitos, o es la violencia laboral, o qué pasa? Bueno, ¿qué es lo que encuentran? se ha avanzado, evidentemente que se ha avanzado, y se ha avanzado sobre todo en las ciudades, pero en el campo las condiciones de las mujeres siguen siendo muy deplorables en este sentido yo siempre pongo el ejemplo de que las víctimas de la violencia, las mujeres víctimas de violencia ni siquiera se asumen como víctimas. No, lo dan por un hecho, ¿no? Lo asumen que esa es su condición y deben aceptar lo que se plantea. ¿Por qué? Porque sus madres así las enseñaron a hacer, porque ellas a su vez, las abuelas, y se va creando una conciencia de sumisión justamente que favorece, por supuesto, las acciones violentas contra ellas. Por último, ¿qué esperas en todo este largo camino? Todavía falta mucho. Falta mucho camino por recorrer y este es un buen intento, creo que es un intento muy eficiente que si se aprovecha como tal, como un instrumento para ir avanzando en la equidad de las mujeres, en sus derechos. ¿Qué sigue? Sigue que toda la sociedad
tengamos conciencia primero y que las instituciones y las autoridades encargadas de la aplicación de la justicia en el sector salud, en el sector laboral, en todos los sectores, se apropien de estos protocolos para poder dar hacer una utilización estándar, porque a lo mejor tenemos unos muy buenos en Yucatán, por decir algo, pero no corresponden a los que se aplican en Chiapas o en Guerrero. Entonces, el ideal es que todos cantemos en la misma sintonía, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Okay.